Capítulo 28. Las respuestas del rey demonio. Una semana después, al sonar la campana, un rostro apareció en el árbol de la parte delantera del aula. La voz ronca de Nunien retumbó en toda la sala. Ahora realizaremos la prueba. Varios objetos que parecían libros blancos cayeron del gran árbol y aterrizaron pesadamente en el suelo. De cada uno de ellos brotaron extremidades parecidas a palos y empezaron a escabullirse hacia adelante, lo que significaba que también tenían que ser Lilan. Las hadas de los libros se acercaron a los alumnos hasta que hubo un libro delante de cada uno y abrieron las tapas. La primera página decía, Prueba de la Escuela de Espíritu. Como puedes ver, las preguntas para el examen han sido escritas dentro de Lilan. Utilizarás un tipo específico de pluma para escribir tus respuestas directamente en la página. Está prohibido mirar las respuestas de otros estudiantes durante el examen. Si alguien es sorprendido copiando, será arrojado a la boca de Idoam, el espíritu del volcán. El Lilan se quitó las púas que llevaban en el lomo y se las ofreció a los alumnos. Tienes una hora. Empecemos. Sonó otra campana, indicando el comienzo del examen. Cogí mi pluma y pasé la página. La primera pregunta era, fíjate bien y piensa detenidamente. ¿Qué espíritu no tiene ninguna tradición? Era más un acertijo que una pregunta. Había memorizado todos los espíritus mencionados en los libros verdes. Incluso Cecia y las chicas de la unión de fans, a las que les costaba memorizar las cosas, se las habían metido en la cabeza. En un examen normal, eso habría bastado para que todos recibieran la máxima puntuación, pero los acertijos eran otra cosa. El conocimiento por sí solo no bastaba para llegar a la respuesta. Para esta primera pregunta, lo normal sería responder que no existe tal espíritu. Todos los espíritus nacieron con una raíz creada a partir de una leyenda o un rumor. Esta era la definición de su propio ser, por lo que ningún espíritu podía existir sin ninguna leyenda. Sin embargo, sería una respuesta equivocada. La respuesta correcta era Hihake, el espíritu de las 6 patas. Hihake era una palabra que significaba, sin rumores, en el antiguo lenguaje de los espíritus, lo que significaba que, por su propio nombre, era un espíritu sin tradición. En resumen, no era más que un juego de palabras. La lógica del acertijo era un poco complicada, pero la clave de la respuesta estaba en el misterioso cubo dibujado bajo la pregunta. 6 tenues líneas se extendían desde el cubo. Aunque la calidad dejaba mucho que desear, sin duda era un dibujo del Hihake de 6 patas. Mira atentamente y piensa con cuidado, se refería claramente a este dibujo. El rey de la estela escarlata había aceptado nuestra apuesta porque sabía que las preguntas de los exámenes de la escuela eran así. Mientras que yo podía manejar este tipo de preguntas, mis subordinados tendrían problemas con ellas, al menos, eso es lo que probablemente había supuesto. ¡Qué ingenuos! Mis subordinados y yo nos habíamos preparado con mucha antelación adquiriendo preguntas de exámenes anteriores de Nunien e ideando estrategias contra ellas. Debido a la petición que había hecho al gran árbol, este examen tenía muchas más preguntas que cualquier otro, pero la habilidad de Nunien para crear preguntas no había cambiado. En lugar de dedicar tiempo a crear nuevos formatos de preguntas, habría reutilizado preguntas o formatos anteriores para ahorrar tiempo. Por supuesto, ya habíamos confirmado a través de los libros verdes que las preguntas no se creaban mediante algún tipo de poder espiritual. Además, me había reunido con Nunien varias veces durante la semana pasada, pidiéndole que dibujara cada espíritu. Sospechaba que tenía un estilo particular al que se ceñía, por muy mal aspecto que tuvieran los espíritus. Y resultó que tenía razón. Aunque Nunien dibujaba fatal, siempre hacía los mismos dibujos para los mismos espíritus. Por eso supe que aquel cubo misterioso era Hihake, el espíritu de las 6 patas. Si el gran árbol tuviera que crear una nueva serie de preguntas, lo más probable es que utilizara dibujos como los de la última lección, los dibujos que solo yo había adivinado correctamente. Basándome en esa suposición, había hecho que todos mis seguidores memorizaran los dibujos que Nunien había elaborado. También me había asegurado de que repasaran todas las preguntas que probablemente les harían, con adivinanzas y todo. Aunque no pudieran obtener una puntuación perfecta, deberían ser capaces de lograr una puntuación de 90 más o menos. Miré hacia la siguiente pregunta. ¿El amor son los recuerdos son el amor? ¿Cómo se llama el espíritu que vaga en busca del amor? Este no lo conocía. Nada en los libros verdes parecía relevante para esto. Si todas las preguntas habían salido de los libros verdes, entonces por proceso de eliminación, mi mejor suposición sería el Fran. Parecía razonable suponer que la página arrancada sobre las hadas del amor contenía esta información desconocida. Escribí, Fran, el hada del amor, como respuesta temporal y seguí adelante. Pero había algo extraño. Todas las plumas de mis subordinadas se movían a gatas. En el caso de Cecia, estaba completamente congelada.
En su estado actual, debería haber sido capaz de responder a las preguntas con facilidad, sin embargo, su mano no se había movido desde que había puesto los ojos en la primera pregunta. ¿Por qué? Mi primera suposición fue que habían recibido preguntas diferentes a las mías, pero las preguntas deberían ser las mismas en todos los casos, lo que significaba que alguien debía haber cambiado sus pruebas. Por lo que había leído en los libros verdes, el gran árbol era un espíritu especializado en la enseñanza. Poseía unos ojos mágicos que destacaban en la detección de tramposos, y ese poder solo se amplificaría con nosotros dentro de su cuerpo. Era difícil imaginarlo pasando por alto a propósito algo tan serio como las preguntas alteradas, pero tenía que confirmarlo por mí mismo. Echar un vistazo a las respuestas de otros estudiantes se consideraría hacer trampas en sí mismo, pero no había forma de evitarlo. Tendría que evadir los ojos del gran árbol. Por desgracia para ti, rey demonio, puedo saber exactamente lo que estás pensando, dijo Grisilis, moviendo su pluma sin vacilar. Al momento siguiente, 4 grandes piedras estallaron del suelo, una en cada esquina del aula. Eran monumentos de piedra de color escarlata, objetos mágicos creados por el rey de la estela escarlata. Estaba alimentando continuamente con magia estas estelas durante los últimos 2000 años. Unas runas aparecieron en las piedras escarlatas, revelando Glear, un hechizo que potenciaría los ojos mágicos de Nunien dentro del espacio del aula. Evitar los ojos mágicos del gran árbol del aprendizaje mientras estaban potenciados por 2000 años de la magia del rey de la estela escarlata no sería fácil, sobre todo cuando Grisilis atraía tanta atención hacia mí. Así que no estabas tonteando todo ese tiempo, rey de la estela escarlata. ¿De verdad es el momento de actuar tan relajado, rey demonio? En menos de una hora, tu raíz será mía, dijo Grisilis con suficiencia. Porque manipulaste las preguntas, quieres decir. Su rostro se contorsionó. ¿Tienes alguna prueba? Mira las respuestas de los demás se consideraría ser trampas, ¿no? Se giró deliberadamente para mirarme, con círculos mágicos en los ojos. Prácticamente estaba admitiendo el hecho, pero eso era bastante típico de él. Eso dependería del momento y de la situación, dije. Me levanté y me acerqué al asiento de Cecia, asomándome por encima de su hombro para mirar su libro. La primera pregunta decía, fíjate bien y piensa detenidamente. ¿Qué espíritu no tiene ninguna tradición? Era exactamente la misma pregunta que en mi libro. Grisilis soltó una carcajada. ¡Bah! ¡Qué mala suerte, rey demonio! Supusiste que te excusarían si el texto fuera diferente, pero ahora suspenderás por hacer trampas. ¿Engañar? ¿De qué estás hablando? No te molestes con las excusas. No importa cómo intentes explicarlo, has hecho trampas mirando el trabajo de otro alumno. Ahora suspéndelo, en Nunien, gritó Grisilis con regocijo. No puedo hacer eso. El rostro del rey de la estela escarlata se contorsionó ante las palabras de Nunien, convencido de que la justicia estaba de su parte. ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Este hombre ha hecho trampa. No dirás que no ha hecho trampas porque aún no ha escrito una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no ha escrito nada? Le pregunté. Grisilis se quedó boquiabierto. Le encantaba arrinconarse a sí mismo. Esa chica no ha movido la pluma en todo el tiempo. Fue una deducción fácil. Vaya, parece mucha atención para desviarla de su propio examen. Silencio, rey demonio. Señalar tales cosas no excusará tu engaño. ¿Cómo se puede hacer trampa cuando el examen ha terminado? ¿Qué? Me fulminó con la mirada, luego miró hacia mi asiento y se quedó boquiabierto. Lo que el rey de la estela escarlata esperaba ver no estaba allí en absoluto. ¿Tú? ¿Dónde está tu libro de examen? Lo presenté hace años. Así es, confirmó en Nunien en voz baja. Un libro blanco colgaba de su rama. Como puedes ver, ya he recibido la prueba de Anos. Imposible. Ni siquiera han pasado 5 minutos. Ni siquiera has escrito tanto. Me reí. Parece que estabas tan ocupado con mi magia que no te diste cuenta de los movimientos de mi pluma. El rey de la estela escarlata me había estado vigilando, pero todo lo que había necesitado hacer era pasar mis páginas y escribir más rápido de lo que sus ojos podían ver. Bueno, esto no es una prueba de velocidad, dije, así que siéntete libre de ir a tu ritmo. Si no tienes cuidado, puedes acabar saltándote alguna pregunta. La cara de Grisilis se arrugó de rabia. Pero no debes molestar a los demás estudiantes solo porque hayas terminado, Anos, dijo en Nunien. Si haces más ruido que tendré que restarte notas y suspender tu derecho a la prueba de espíritus. Mis disculpas. Me quedaré callado, dije, volviendo a mi asiento. ¿Ahora, qué hacer? Las preguntas de Cecia no habían sido reescritas, así que debería haber sido capaz de responderlas. Como le costaba hacerlo,
Era lógico suponer que el texto había vuelto a la normalidad mientras yo lo miraba, lo que significaba que, a estas alturas, el texto probablemente había vuelto a su forma alterada. No había duda de que era obra de Grisílis, pero no tenía pruebas. Moverme más durante la prueba me descalificaría para el juicio prometido. Incluso si descubría alguna manipulación, existía la posibilidad de que me retiraran el derecho a participar en la prueba. Eso solo me dejaba una opción. Hubiera preferido conservar mi magia, pero no tenía otra opción. Los ojos del gran árbol vigilaban la escuela espiritual que era su propio cuerpo. En otras palabras, no se daría cuenta de ninguna trampa fuera de ese espacio, no es que se diera cuenta de que haría ninguna diferencia. Lancé un círculo mágico fuera del gran árbol. La luz del exterior desapareció y fue sustituida por una sombra. Cecia, Misha y los demás movían suavemente sus plumas por las páginas. Decidí esperar pacientemente a que terminara la prueba. La hora acabó pasando, marcada por el tañido de la campana. Se acabó el tiempo. Ahora recogeré las pruebas. Ahora los resultados de las pruebas, anunció pronto Nunien en tono digno, tras haber puntuado rápidamente las pruebas. Aegis Code, 85 puntos. El rey del inframundo parecía satisfecho. Kailam Histe, 81 puntos. La otra mitad del rey maldito dejó escapar un suspiro de alivio. Grisilis Derro, 80 puntos. Has cometido muchos errores esta vez. Suele ser el que más puntúa, así que coge el relevo la próxima vez. El rostro gelatinoso del rey de la estela escarlata enrojeció y se distorsionó de humillación. Probablemente se había sacudido el paso cuando terminé mi prueba tan pronto. Anos Boldigoat, maravilloso trabajo. 100 puntos. No estaba tan seguro de la segunda pregunta, pero parece que he acertado. Miss Hanekron, otro maravilloso esfuerzo. 100 puntos. Misha parpadeó. Sasa Necron, 100 puntos para ti también. Sasa sonrió con orgullo. Elianor Bianca, 127 puntos. Elianor, Sasa y Grisilis alzaron la voz conmocionadas. ¡Guau! ¿Qué demonios? Sé cómo. 127. Una puntuación de 100 se supone que es un pleno, ¿no? Preguntó Elianor con curiosidad. Cecia Bianca, 150 puntos. Increíble. Cecia nunca había puntuado tan alto. Nunien continuó anunciando las puntuaciones de Lai, Misa y las chicas de la unión de fans. Todas superaron los 100 puntos. Bien hecho. Sois todos unos estudiantes magníficos por haber sacado tan buena nota en tan poco tiempo. Como prometí, se os concederá a todos el derecho a hacer la prueba de espíritu. No, ¿qué estás diciendo? Eso no puede estar bien. Grisilis se levantó, sacudiendo la cabeza. No es posible que todos reciban más de 100 puntos. ¿Estás seguro de que nadie está haciendo trampas? He vigilado a todos todo el tiempo. No ha habido trampas. Ridículo. Piénsalo, esta situación es inconcebible. ¿Cómo podrían obtener una puntuación superior al pleno? Entiendo su punto de vista. Sin embargo, superar los 100 puntos es posible una vez que se añadan las notas extra. No alcanzo a comprender qué tipo de bonificaciones sumarían esas puntuaciones, a no ser que te confabularas con ellos, claro. Las cejas del árbol se fruncieron. Como gran árbol del aprendizaje, nunca cometería semejante atrocidad, porque no nos muestra sus respuestas para demostrarlo. Entonces, yo mismo comprobaré si han hecho trampas. De lo contrario, no puedo aceptar esto. Muy bien. Puedes verlo por ti mismo. En cuanto Nunien terminó de hablar, el lilan cayó de sus ramas en tropel. Ríndete, rey de la estela escarlata. No se ha producido ninguna trampa. Vaya, eso suena como algo que diría alguien culpable de hacer trampas. Eran palabras atrevidas para el hombre que se había engañado a sí mismo, pero daba igual. Podía buscar todo lo que quisiera. Grisilis utilizó su magia para abrir varios libros a la vez. Con un movimiento de su dedo, las páginas pasaron una tras otra. Murmuró al cabo de un momento, deteniéndose en una de las páginas de Sasa. ¿Qué significa esto, Nunien? La respuesta a la pregunta 27 es el cadáver de lava. Esta respuesta dice Dielich. Los dos son espíritus completamente diferentes, efectivamente, pero cuando vi esa respuesta, me di cuenta de que esa interpretación también era posible. Puede haber más de una respuesta correcta a todas las cosas de la vida. Siempre hay nuevas respuestas que encontrar. En ese sentido, Dielich tiene razón. Grisilis torció el gesto, pero pasó a otra página. Esta era una parte de la prueba de Elianor. Entonces explica esto. La pregunta 15 pide el número de espíritus relacionados con la pesca. La respuesta correcta es 17. Esta página dice 21. Sí.
Cuando lo pensé, me di cuenta de que los 4 espíritus de los barcos, Hisra, Met, Anou y Beera, también podrían considerarse espíritus relacionados con la pesca. Así pues, lo marqué como correcto y le concedí 20 puntos extra por darme cuenta de ello. ¿Qué? ¿20 puntos por eso? ¿Es tan extraño? Entonces, ¿qué pasa con esto?, gritó Grisilis, señalando las respuestas de Cecia. Las preguntas 7, 9, 17, 51 y 67 tienen escrito, no lo sé. Se mire como se mire, 150 puntos es imposible para este examen. Cecia miró las respuestas que él indicaba y sacudió la cabeza con furia. La capacidad de admitir los propios defectos es admirable. No todo el mundo es capaz de algo así. Es otra forma de respuesta correcta. Por lo tanto, le di 50 puntos extra por su actitud sincera. ¿Qué? Grisilis se quedó sin habla. Ya debía de haberse dado cuenta. Se volvió lentamente para mirarme. No me digas, ¿creías que una respuesta incorrecta no contaría para la nota total? La voz del rey de la estela escarlata tembló de horror. ¿Puedes usar Venus Donoa fuera de combate? Nunca dije que no pudiera. Durante la prueba, había utilizado el hechizo de origen del Sgae para invocar el castillo demoníaco sobre el gran árbol. El lugar estaba entonces dentro de mi territorio, al alcance del abolidor de la razón. Usando su poder, destruí la razón que rodeaba las respuestas erróneas de mis seguidores. Como he dicho, aquí no ha habido trampas. Simplemente destruí la lógica de que una respuesta incorrecta no recibiría puntos. La espada que podía cortar sin hacer contacto no tenía problemas para convertir las respuestas erróneas en correctas. Incluso podía ayudar a introducir puntos extra o permitir que un papel en blanco recibiera la máxima puntuación. Pero había algo bastante extraño. Nunca le había mostrado Venus Donoa al rey de la estela escarlata. Algo parecido había ocurrido también con Herga. Parecía que alguien estaba difundiendo información sobre mí entre mis enemigos. De mis adversarios, los únicos vivos que conocían al abolidor de la razón eran Nosgalia y el demonio enmascarado que había aparecido en el torneo de la espada demoníaca. Uno de ellos debió de informar al rey de la estela escarlata. Métodos tan sucios. Maldito seas, rey demonio. Incapaz de soportar la humillación, Grisilis se distorsionó cada vez más. ¿Quién de nosotros fue el que usó métodos sucios? Al menos yo no manipulé las preguntas. Cogí uno de los libros blancos, el que contenía las respuestas de Cecia. Con un movimiento del dedo, las páginas empezaron a pasar ante mí. Grisilis miró con sus ojos mágicos. No hay señales de manipulación. ¿Por qué borraste las pruebas? Acerqué el dedo a la página y utilicé Rivide para rebobinar el tiempo hasta el principio del examen. El texto de la página se transformó ante nosotros. La primera pregunta decía, fíjate bien y piensa detenidamente. ¿Qué espíritu tiene tradición? Era imposible responder correctamente a la pregunta en ese estado. La pregunta original se refería a qué espíritu no tenía tradición. Esto es terrible. Incluso sus respuestas han sido reescritas. Cuando lancé Rivide en otra pregunta, el no sé de la respuesta de Cecia se convirtió en las luciérnagas sanadoras, Cenetello. Oh. Cecia sonrió feliz. ¿Han vuelto? ¿Las respuestas que escribí? Han vuelto. El resto del texto se encontraba en un estado similar. Las preguntas habían sido reescritas hasta que resultaba imposible responderlas, y las respuestas correctas habían sido claramente saboteadas. Grisilis se tambaleó hacia atrás, temblando de pánico. Tal vez sea hora de que refresques el agua de tu cabeza. Ese líquido asqueroso ha podrido tus pensamientos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.